Ya, pero ¿qué es lo que hacen los simpáticos? El centro, tenemos uno simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. Simpático, parasimpático. Simpático, parasimpático. Ya, pero si en el celular no lo van a encontrar. Ya, cierro esa cuestión. Ya me dio raro. No puede ser. Este nivel así de ignorancia así puro. Creo que esto lo pasan en tercero medio también. Después todo lo encuentro en un facsímil. Hago una apuesta. Apuesto que esto lo encuentro en un facsímil de la PSU. Pero así, con preguntas no muy simples. Ya, no me presionen porque si no le voy a meter esto en la prueba. Sí. No, esto es como así simple, así cualquier médico que quiere contestarlo así. Pasearte, deberían pasearme con esto. Ya, dale, ¿eh? ¿Quién se anima? Si se equivocan no pasa nada. ¿Para qué es el centro simpático? ¿Qué es lo que hace el...? No, mira, es súper simple. ¿Qué es lo que hace el simpático y qué es lo que hace el parasimpático? ¿Qué es lo que hace el simpático? Sí, eso. ¿Pero qué es lo que hace? Son reflejos del momento, que por ejemplo sudor, y la contracción de la pupila. El parasimpático es más involuntario. Pero todo, miren, acuérdense esto, el simpático es el que te mantiene con vida. ¿No es cierto? Porque yo digo, ya, pues, ¿y qué tanto? Ya, ¿qué simpático? ¿Ah? ¿Y qué es lo que va a hacer ella? Yo le estoy aquí, y ya, ¿y qué? Soy karateca, ya, madre, así. Y ella inmediatamente el sistema simpático se le va a empezar a activar. ¿No es cierto? ¿Pelea? Y así se le empieza a... Porque se acuerda que ella además está entrenada, entonces dice, ¿qué este viejo le pesco? Entonces se le va a activar, le va a aumentar la frecuencia cardíaca, se le va a producir vasoconstricción y se va a preparar para dos cosas. El simpático, o huyes o peleas. O huyes o peleas. Ese es el simpático. Te aumenta la frecuencia cardíaca, te hace vasoconstricción porque se prepara para la pelea. Entonces sabe que va a sangrar. Y por eso es que hace vasoconstricción. ¿Sí? Y se va a preparar ahí. Le aumenta la frecuencia cardíaca, le empiezan a llenar los músculos de sangre, se le empieza la frecuencia cardíaca a aumentar, empieza a transpirar así y dice, ya, ahora sí. ¿Sí o no? A esta le voy a dar la torta. ¿Ah? ¿Y qué pasa ahí? Hay una serie de eventos, ¿no es cierto? Pero la adrenalina te sale por los poros. Y ahí Y eres valiente. o muy cobarde, ¿no es cierto? Y ¡fua! Y corre, pero así a 10.000 por hora. ¿Ah? Porque así nadie te va a pillar, pues. Los músculos están llenos de sangre, oxígeno, etcétera, etcétera. La glucosa se te disparó a las nubes porque hay una descarga adrenal, po. ¿Qué es lo que necesitan los músculos? ¿Qué es lo que necesita todo? Es energía, ¿sí? Para arrancar o para pelear. Y ahí te estáis jugando la vida, pues papá. ¿Sí? ¿No es cierto? Porque le llega el maguache ahí y cayó, pero así, no cabe, al toque. El parasimpático, el otro, pues, es el que, ¿qué es lo que hace? Comí y se te activa el parasimpático. Entonces, yo pesco un limón, ¿no es cierto? Lo corto así, por la mitad. Lo pesco así, le pongo salsita ahí. ¿Y todo hicieron salivación? Es el parasimpático. ¿Sí? Le echo una cascada de emociones de todo. ¿Sí? Y es
ese que tiene que ver con el postprandial, que tiene que ver con la digestión, que tiene que ver con otras cosas. ¿Sí? Pero este es el simpático. ¿Sí? El dolor activa el simpático. ¿Sí? Ya lo enchufé ya porque esto lo tienen que haber pasado. Sí. No se acuerdan o no se quieren acordar o tienen miedo de decir las cosas. Entonces llegamos al nervio simpático suprarrenal, efectos metabólicos, alteraciones cardiovasculares y respiratorias, efectos inmunosupresores, ¿no es cierto? Por este otro lado tenemos la corteza del tálamo, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que le da la cuestión emocional, ¿no es cierto? También hay activaciones para allá y para acá, formación del retículo reticular del hipotálamo, hipófisis, liberación de corticoides y de otras hormonas que son catecolaminas especialmente, y todos los efectos que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, a largo plazo, podemos vivir en un estado de estrés permanente. No. ¿Qué es lo que pasa con la suprarrenal? Estrés crónico. No, sigue produciendo y produce más. Por ejemplo, en la guerra a los de la Segunda Guerra Mundial, le hacían, después que terminó la guerra, algunos le hacían la autopsia y la suprarrenal era... ¿Sí? Y claro, y está inmunodeprimido, está rato, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, este efecto cortisol, hoy día, está súper estudiado porque se ha visto que la gente, la vida moderna que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, acelerada, que andamos para allá, para acá, que nos subimos a la micro, que andamos en el metro, ¿no es cierto?, y que yo me vengo en la carretera a 140 porque vengo atrasado, ¿sí? Eso nos produce, y además nos despistamos, porque yo le hago una pregunta aquí a alguien y hace descarga adrenal. Sí. Y hace la descarga adrenal cuando no va a pasar nada, pues si yo no me lo voy a comer, no lo voy a matar, no lo voy a torturar ni nada. Me va a contestar, hoy no es, listo, se acabó. Eso es falta de modulación, ¿no es cierto? Estamos modulando mal porque el profesor no va a matar a nadie, ni lo va a torturar, y más encima no le estoy poniendo ni nota y nadie contesta. Pero se aterran, ¿sí? Se aterran tanto como en la antigüedad los primates eran devorados por otros carnívoros, ¿no es cierto? Y para eso servía esto, para la pelea. Pero como ya no tenemos esos estímulos, lo hemos reemplazado por esto otro. Esta cuestión es súper mala, porque nos hace tener insomnio, nos hace engordar, nos hace tener problemas de hiperinsulinemia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces uno siempre se tiene que preguntar en qué situación estoy. Pues si voy a dar una charla y me muero de miedo, no es lo normal. Uno tiene que graduar eso. ¿Ya? Les quedó súper claro esto, ¿no? ¿Sí? Ahora ya se recordaron porque esto yo lo paso así rapidito, pero creo que les va a quedar. Además, les cuento algo, es súper importante porque los médicos tenemos que saber algunas cosas así súper bien. Uno, yo siempre digo, ¿qué es lo que le hacen las enfermedades al cuerpo? Dos, ¿cómo el cuerpo se regenera o se recupera? ¿Sí? Y tres, ¿cuáles son las armas que tenemos para combatir a las enfermedades? Esas son las tres cosas que un médico tiene que saber. Entonces, esto, que es fisiología nivel 1, lo tienen que manejar así, pero súper bien, porque si no, ¿cómo hacen para evitar estos fenómenos en sus pacientes si no los comprenden? No pueden. Principios del control del dolor. Se debe tratar la intensidad y la duración. ¿Me estoy pasando, no? No, me quedo. Se debe tratar la intensidad y la duración del dolor, ya que fluctúa en ondas sucesivas, por eso se debe controlar bajo la curva del dolor hasta un nivel aceptable, ¿no es cierto? Hacer una estrategia analgésica multimodal se mejora la proporción beneficio-riesgo usando combinaciones, lo que le decía yo, ponerle un anestésico local, darle un AINE y más encima darle un misceláneo o una morfina o algún opioide.
Los efectos beneficiosos son aditivos y cada uno se usa menos cantidad para evitar sus efectos adversos individuales con un protocolo técnico según el tipo de dolor. Entonces tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Yo les cuento que me gané un proyecto de investigación de la universidad, el año pasado lo ganamos. Así que nos pasaron platita para hacer investigación. Y estábamos trabajando en esto, en dolor. Y hicimos primero un preclínico con ratoncito. ¿Sí? Bus músculo, chiquitito, ratoncito blanco. Porque ¿qué es lo que queríamos probar? Era el carprofeno con el tramadol. No había ningún estudio que hablara de esa asociación. E hicimos tres pruebas en los ratones. Uno, que el test de contorsiones, se le pone ácido acético intraperitoneal y se miden las contorsiones. ¿Cuánto se mueve? ¿Sí? En 5 minutos. Después se hace otro test que se llama la plancha caliente, que se pone, los ratoncitos se ponen en una plancha que tiene una temperatura y se ve cuánto se demoran en empezar a zapatear. ¿Sí? Se toma el tiempo. Y hay otro que se coloca formalina en la mano, se le coloca formalina en la mano y se espera un rato para ver cuánto se lamen y durante qué periodo. ¿Sí? Esa es una fase preclínica. Todos van a decir, lamentablemente no hay un modelo vivo que podamos usar que sea más eficiente. Eso se hace en un grupo sin nada. ¿Sí? A otro grupo le colocamos carprofeno. ¿Sí? A otro grupo le colocamos tramadol y a un tercer grupo le colocamos tramadol más carprofeno. ¿Sí? Lo que encontramos, interesante, porque no había evidencia científica, la gente lo ocupaba, pero no sabíamos si esto funcionaba o no. Que el carprofeno funciona mejor que el tramadol. ¿Sabes qué es mejor? Vamos a poner más. A nivel visceral. Y ¿sí? A nivel visceral. A nivel músculo esquelético, el carprofeno sigue siendo mejor. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que la adición de carprofeno más tramadol da mejor analgesia, tanto a nivel muscular como a nivel visceral. Pero ya a nivel objetivo, ¿no es cierto? Porque lo pudimos medir. Ahora estamos en la segunda etapa, que lo estamos haciendo con perras, que le hacemos esterectomía. No podemos dejar a ningún grupo sin analgesia, ¿no es cierto? No podemos hacer eso. Estamos en la etapa clínica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos los tres grupos igual y medimos la tabla de dolor, ¿sí? Postquirúrgico, y además le estamos midiendo el cortisol después de la cirugía. De lo que estábamos hablando hoy día, ¿cierto? El cortisol. Si aparece mucho cortisol es porque no estamos controlando bien el dolor. Y dependiendo de cuál de esto, bueno, ya sabemos ya, porque parece que los estudios, ya terminamos una parte, que es la parte del test de dolor, que ya lo resolvimos, ¿cierto? Con Wisconsin, y apareció que estos son los que tienen menos dolor. Ahora vamos a la etapa del cortisol, que tenemos que esperar porque es un doble ciego, ¿sí? O sea, el que le está inyectando no sabe qué es lo que le está inyectando, y el que hace la valoración tampoco sabe. Entonces tenemos que tener todos los datos para terminarlo de hacer, ¿sí? Porque así eliminamos el cego. ¿Sí? ¿Entienden eso, no? Ya. Qué bueno. Así como anécdota. Nivel 1, ¿no es cierto? Dolor leve, esperado o observado. AINES o fármacos similares utilizados solos o en dosis baja de morfina. Entonces aquí perfectamente para un dolor 1 podríamos usar carprofeno más tramadol. Carprofeno antes y tramadol durante la cirugía.
Estamos hablando de cirugía. Si es un paciente que viene traumatizado, podríamos darle los dos medicamentos al mismo tiempo, ver cómo reacciona y quizás darle, si pasa del nivel 1 a nivel 2, quizás darle ketamina inmediatamente, ¿no es cierto? Porque queremos evitar el nivel 3. Dolor moderado, esperado, observado o fracaso de los analgésicos del nivel 1, AINE más opioides débiles o AINE más dosis de bajas de morfina o anestesia local. Aquí además estamos colocando anestesia local, como en el ejemplo que pusimos acá, ¿cierto? También en la cirugía, cuando vamos cerrando, alguien podría tirarle un flashing de, por ejemplo, lidocaína con suero fisiológico. O también podría ponerle un catéter, ¿no es cierto? Si pensamos que le va a doler un poco más, ¿no es cierto? Una cirugía de la rodilla, etcétera, etcétera, le dejamos puesto un catéter de entrada y salida. Y cada 4 horas le tiramos un flashing de suero fisiológico con lidocaína. ¿Sí? ¿Sería una buena idea? Sí, pues, obvio. O si le colocamos un dren torácico, ¿sí? ¿Saben lo que es eso, no? Le metemos una manguera por el tórax para sacarle aire o sangre o líquido o cualquier cosa. Le damos analgésico y lavamos la sonda con una solución con lidocaína. Porque la sonda adentro, cada vez que respira, le roza y le duele. Y eso también puede provocar problemas. O nivel 3, dolor intenso, esperado, observado, fracaso de los analgésicos del nivel 2, dosis elevada de morfina y o parche de fentanilo. Nosotros todavía no empezamos a usar mucho esto, los gringos lo usan harto. Anestésico loco regional o potenciación de AINES, ketamina y alfa-2 agonista, ¿no es cierto? El alfa-2 agonista, por ejemplo, la silacina. La silacina es un súper buen analgésico. Fíjense todos los medicamentos que le ponemos a los animales antes de operarlos. ¿Le colocamos silacina? Sí. ¿Les colocamos ketamina? Sí. ¿Les damos tramador? Y además les damos un AINE. O sea, ¿les dolerá? Y eso, cuando uno se empieza a preguntar por qué la mortalidad que tenemos y la morbilidad que tenemos en los pacientes nuestros de aquí del hospital es tan bajo, probablemente es por esto. Porque tenemos así un paraguas así analgésico amplio, a pesar de que no tenemos opioides. Lo otro que podríamos hacer, este paciente está a nivel 2, le hicimos por ejemplo una descompresión lumbosacra, o le hicimos una hemilaminectomía, ¿no es cierto?, que es una de las cirugías más dolorosas. Y cuando lo sacamos, queremos que despierte inmediatamente, no, ya lo tenemos con tramador, le hemos dado ketamina, le hemos dado carprofeno, y además le dejan un goteo, ¿no es cierto?, con el triple dip, ahí le ponen ketamina, lidocaína más tramador, ¿no es cierto? O morfina podría ser, que sería lo ideal. Y eso lo dejamos por 8 horas. Y se lo empezamos a quitar de a poco. Entonces hemos mantenido a nuestros pacientes sin dolor. ¿Sí? Y que eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Porque nuestros pacientes, esto se lo digo por experiencia, los pacientes con una buena analgesia se recuperan mejor, más rápido, vuelven a su estado normal, empiezan a alimentarse, a defecar, etcétera, etcétera, en forma más temprana. Y eso significa menores tiempos de hospitalización y éxito al final total. ¿Ah? Menos infecciones, menos de... Aquí hay una lista, porque este es lo que yo le decía, el arsenal que uno tiene. No puede ser que los únicos analgésicos que usen los veterinarios sean la ketamina, el carprofeno, el tramador. El tramador lo traje yo a Chile en el año 2000, me fui a un congreso internacional. No usamos tramador aquí en Chile. Y ahí lo estaban usando mucho en Europa. Fuimos los primeros en empezar a usar en la Universidad Austral y empezamos a hacer investigaciones en esto. ¿Por qué? Porque no teníamos morfina. Y era una buena alternativa. O era la única alternativa que teníamos. Disculpe, ¿qué es el hecho de que el tramador como que no hace mucho efecto? No sé si en perro o en perro, sí, porque no tiene NMDA2. Se dice que no tiene tanto efecto. Pero es interesante eso porque ha habido toda una fuente que dice no es tan bueno. Sí, no es tan bueno, depende con qué lo compares.
Porque si lo comparas con morfina, efectivamente no tiene nada que hacer. Si lo comparas con fentanilo, tampoco. Está un grado menos. Pero si lo comparáis con otro, que este tiene la gracia que actúa a nivel central. Entonces, el tramadol solo quizás no tiene ni un brillo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Y eso lo sabíamos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tiene un efecto aditivo, ¿sí? Que es súper potente. O sea, se multiplica la analgesia. Y es por eso que no hay que dejar de usarlo. Ahora, también hay otros que, porque todas estas cosas son súper, que dicen que funciona muy bien porque hay un metabolito del tramadol que es más activo a nivel de otros receptores. Entonces ha ido una pelea más o menos bioquímica. Lo que nosotros hemos visto es que sí, es verdad, que en los perros, esto hay que replicarlo ahora en gatos, en la segunda, que sea la tercera pata del estudio. No sé si nos darán financiamiento, pero bueno, quizás lo hacemos por nuestra cuenta. Es que ver qué es lo que pasa en los gatos. Si efectivamente esto es muy diferente en los gatos, podríamos sospechar de que efectivamente hace. Los zorros, por ejemplo, no pueden poner el tramadol. Los zorros se mueren si les ponen el tramadol. Así que todos tienen su particularidad, porque si le colocan tramadol a los zorros, hacen una, ¿cómo le llaman esto? Agregación histamínica y se mueren. Así que no. Ya, pero aquí hay un montón. El ácido acetil salicílico, recuerden que en gatos no. Pero los perros sí. Pero tiene que ser dosis baja y cada 48 horas. Es mucho más fácil porque si le dicen cada 12 horas la gente no entiende, pero día por medio sí. Estos pacientes con artritis o enfermedad degenerativa articular andan súper bien. El carprofeno, que ustedes ya lo conocen, en gatos sí se puede usar una vez. El firocoxib, el ibuprofeno, no lo uso mucho porque es muy mal tolerado. Así que es algo bien anecdótico, como hemos usado mucho el carprofeno salió al mismo tiempo que el ibuprofeno en humanos. Que el carprofeno también se puede usar en humanos, pero no hay ninguno que lo esté fabricando. Lo interesante de esto es que lo desplazó el ibuprofeno, porque era más barato. El ketoprofeno, que ya lo conocemos todos, ¿no es cierto? Ultra utilizado. A veces mal utilizado porque se usan dosis muy altas. Por eso que produce gastritis. La dosis de terapéutica empieza de 0,25 miligramos por kilo. Generalmente, ¿qué es lo que hace todos los veterinarios? Lo usan a 1 miligramo por kilo. Si hay que usar ketoprofeno y tramadol, baja la dosis de ketoprofeno. Meloxicam, súper buen analgésico y tiene efectos antineoplásicos. El nimesulida no lo ocupamos mucho, pero ya saben ya que se puede utilizar. El paracetamol nunca lo gato, porque saben que también eso lo mata, ¿cierto? Y el betaprofeno, que creo que hay ahora uno que recién apareció. Los opiáceos, tienen clasificación de opiáceos débiles, pero en nivel 1 y 2, y opiáceos fuertes para nivel 3. Actúan en receptores opioides, en neuronas no receptivas, son 3 tipos. El mu, kappa y delta. Se usa en combinación con analgésicos nivel 1 como paracetamol. Codeína. Oye, esta es súper buena. Los gallos se vuelan con esta cuestión. Se la toman así y quedan pero en otras. ¿Sí? Por eso que no se la venden en las farmacias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que ser más vivos que los vivos. Lo mandan a hacer por recetario magistral. Lo tienen en la clínica. Esto sirve, por ejemplo, para los pacientes con parvovirus. Súper buena analgésico. Además les para la diarrea. Lo usamos mucho porque la gente no lo sabe ocupar. Pero este es buen analgésico y se puede combinar con otros. Pero tienen que mandarlo a hacer. No tienen que usar los típicos antitosígenos. Tramadol, el cual tiene acción mixta, agonista, receptores y recaptación de serotonina y no de adrenalina. El tramadol es uno de los problemas que tiene también, que es un modificador
un modificador de la conducta, ¿no es cierto? Y que produce dependencia. En los animales eso no se da tan fuerte como en la gente, pero hay que tener precaución de no usarlo por mucho tiempo. Y lo otro es que puede producir estetiquez en periodos prolongados. Ya, aquí hay uno. Este no debería estar aquí porque en realidad no es un opioide, pero siempre lo colocan en la codeína, que ya hemos dicho. El tramadol, el butorfanol, que es el analgésico sedante más utilizado por los médicos veterinarios en el mundo, pero que no lo tenemos disponible aquí en Chile. Esas son cosas como raras que tenemos aquí en Chile. Fentanilo. 300, bueno, no se ponen de acuerdo, 300, 400 veces más poderoso que la morfina. Lo malo es que dura poquito, es corto el tiempo, entonces lo ideal es ponerlo en parche. Hidromorfona, esto lo usan mucho los gringos, nosotros no nos llega. Morfina, para los que puedan acceder, ahí están las 12. En general, es bastante seguro, pero hay que manejarlo con cuidado. Entonces, la morfina, lo bueno que tiene es que se puede administrar por todas las vías, incluso oral, subcutánea, endovenosa, intraarticular también. También se puede poner intramedular, igual que la ketamina, el tramadol, también lo podemos poner como efecto adverso de la morfina, depresión respiratoria. No tenéis que ponerle harto, es como para que ya, o sea, hay algunos que se suicidan con morfina, pero problema gastrointestinal, problema urinario, hipotensión. Sale muy caro eso. ¿Sí? A ver, le hago una pregunta de cuarto año. Si tienen que eutanasiar a un caballo, ¿cómo lo hacen? ¿A dónde? Eso. Aquí en el foramen, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer en todos los animales. ¿Sí? Lo tranquilizáis, lo sedáis, lo anestesiáis o una anestesia ligera, cae. Y soñando no le va a poner 10 frascos de tiopental. Rafael, que dijo la compañera que no se puso acá, si lo puede repetir. ¿Cómo se puede sacrificar un equino? Con inyección en el foramen magno de lidocaína. Lidocaína no, suficiente. La mezcla de... Otro butorfanol molecular más usado en veterinaria, ya lo dije, alfa-agonista, analgésico sedante, reduce la acción central de las catecolaminas en vía del control del dolor, la ketamina, antagonista no competitivo de los receptores NMDA con dosis de 0,1 a 0,5 miligramos por kilo, vía oral. Esto ya lo habíamos dicho. Se me secó la garganta. Entonces los anestésicos locales, lo interesante que tienen es que bloquean la excitabilidad de conducción neuronal, limitando así la propagación del impulso nociceptivo y entonces evitando la propagación, ¿cierto? La bupivacaína en intervenciones odontológicas. Esta es fácil de conseguir, ¿no es cierto? Porque la venden así en un frasco. Se mezcla 50 y 50 con la lidocaína y tiene efectos más prolongados y más rápidos. ¿Sí? Esa es la papita de hoy día. En conclusión, en la medida que sabemos más sobre la fisiología nociceptiva, mejora nuestra comprensión de las consecuencias mórbidas del dolor intenso y duradero. Esto valida las prácticas preventivas analgésicas limitadoras de la hiperalgesia. Aquí es donde el enfoque en el control del dolor en estos pacientes pasa a ser una etapa crucial que aumenta la probabilidad de sobrevivir. O sea, si le duele, no tiene nada bueno, tiene puras cosas malas. Y si queremos mantener confinado o encerrado al paciente, que no se mueva, hay otras formas, no el dolor. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana en prueba. En la prueba. Oye, ¿es una feria? Sí.